La muerte del Papa Francisco ha sacudido al mundo, pero lo que pocos saben es que este evento podría estar marcando el cumplimiento de una profecía escrita hace más de 800 años. La profecía de San Malaquías, un enigmático manuscrito que predijo con asombrosa precisión a cada papa desde el siglo XII, señala que estamos llegando al final de una era. ¿Coincidencia o advertencia divina? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia de la Iglesia y su futuro. San Malaquías, arzobispo de Armagh en Irlanda, fue un hombre reconocido por su vida piadosa, sus dones espirituales y su cercanía a la contemplación. Durante un viaje a Roma en 1139, según la tradición, recibió una visión profética que le permitió ver a todos los futuros papas hasta el fin de los tiempos. De esta experiencia surgió una lista de 112 lemas latinos, cada uno asociado con un pontífice. Aunque el documento no fue publicado hasta el año 1595 por el monje benedictino Arnold de Wyon, su contenido ha causado asombro debido a las coincidencias históricas entre los lemas y los papados reales. El lema asociado al Papa Francisco es Petrus Romanus, Pedro el Romano, aunque existe controversia sobre si él encarna este título o si el próximo papa será el que lo cumpla plenamente. En cualquier caso, lo que alarma a muchos es que este es el último lema de la lista. Según la profecía, tras este pontificado vendría una gran persecución para la Iglesia, el surgimiento de un poder espiritual engañoso y finalmente el juicio divino. El texto concluye diciendo: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, que pastoreará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Este anuncio ha llevado a muchos a preguntarse: ¿hemos llegado realmente al umbral del Apocalipsis? ¿La muerte del Papa Francisco señala el inicio de un cambio espiritual radical o simplemente es un evento más en la historia del papado? Para encontrar respuestas, muchos vuelven a las Escrituras. Jesús advirtió a sus discípulos a observar los signos de los tiempos. Y cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Este versículo forma parte del discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, donde también habló de guerras, hambre, falsos profetas y persecuciones como señales precursoras del fin. Mateo 24, 6-13. San Pablo también advierte en 2 Tesalonicenses 2:3 que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, conocido también como el Anticristo. Muchos creen que estamos viviendo ya esos tiempos, una era de confusión doctrinal, decadencia moral, guerra espiritual e incredulidad creciente. La figura del Papa, por su simbolismo y autoridad global, se vuelve entonces central para interpretar lo que podría ser la transición hacia los eventos finales de la historia humana según la profecía bíblica. La muerte de un papa no es solo un evento político o religioso, es una señal profética que debe ser discernida con seriedad y sabiduría espiritual. No podemos caer en el sensacionalismo, pero tampoco ignorar las señales que parecen gritar desde las páginas de la historia y la escritura. Así comienza nuestra exploración. ¿Estamos realmente en la última etapa del plan profético de Dios? ¿Qué papel jugará el próximo Papa? ¿Y cómo debemos prepararnos espiritualmente para lo que podría ser el desenlace de una era? La llamada profecía de los papas, atribuida a San Malaquías, ha sido durante siglos objeto de fascinación, misterio y debate. Aunque fue publicada por primera vez en 1595 en el libro Lignum Vitae del monje benedictino Arnold de Wyon, muchos creen que fue escrita por el propio Malaquías en el siglo XII, tras una intensa experiencia espiritual vivida durante su peregrinación a Roma. Malaquías, arzobispo de Armagh, viajó en 1139 al Vaticano para encontrarse con el Papa Inocencio II. Fue allí donde, según la tradición, tuvo una serie de visiones en las que vio a todos los futuros pontífices hasta el final de los tiempos. Estas visiones fueron condensadas en una lista de 112 lemas en latín, cada uno de los cuales describe una característica significativa del papado correspondiente.
Lo sorprendente de esta lista es cómo muchos de estos lemas parecen encajar con precisión con los papas a los que se asocian, a pesar de haber sido escritos siglos antes de que esos papas existieran. Por ejemplo, el lema Pastor Angelicus, Pastor Angélico, coincide con el Papa Pío XII, 1939-1958, un hombre conocido por su espiritualidad, diplomacia y esfuerzos por la paz durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa Juan Pablo I fue descrito como de medietate lunae, de la mitad de la luna, y su pontificado solo duró 33 días, desde media luna hasta media luna. El Papa Juan Pablo II recibió el lema de Labore Solis, del trabajo del sol, que muchos han interpretado como símbolo de su origen en el este de Europa, el sol naciente, y el hecho de que nació y murió durante eclipses solares parciales. Cada uno de estos ejemplos ha servido para fortalecer la creencia de que esta profecía no es mera coincidencia, sino una revelación sobrenatural. Y así llegamos al último lema de la lista, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este último papa, según el texto, no solo pastoreará la Iglesia en tiempos de confusión, sino que también será testigo de su purificación final. La profecía concluye con una advertencia inquietante. Durante la última persecución de la Santa Iglesia romana, se sentará Pedro el Romano, que alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Y después de estas cosas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La ciudad de las 7 colinas es una clara alusión a Roma, sede del Vaticano. Este detalle ha llevado a muchos a vincular directamente la muerte del Papa número 112 con los acontecimientos descritos en el libro de Apocalipsis. En Mateo 24:29, Jesús profetiza diciendo: «El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas». Este versículo, relacionado con señales cósmicas y tribulación, ha sido interpretado por algunos como el preludio de eventos espirituales profundos que afectarán no solo a la Iglesia, sino al destino de la humanidad entera. Además, el hecho de que San Malaquías no mencione ningún papa después del número 112 ha sido entendido como un símbolo del fin de una era. Algunos piensan que tras Pedro el Romano ya no habrá más papas, porque el reinado humano de la Iglesia será interrumpido por la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. En la historia, muchas veces se ha temido erróneamente que ciertos papas fueran el último, pero la diferencia hoy es que la lista ha llegado a su fin. No hay más nombres ni más lemas, solo queda una advertencia final sobre tribulación, juicio y la necesidad de estar preparados. Este repaso histórico y espiritual nos lleva a una reflexión crucial. ¿Estamos viviendo el cumplimiento literal de esta antigua profecía? ¿Es coincidencia que haya terminado justo con el fallecimiento del Papa Francisco en medio de una creciente crisis mundial y decadencia moral? Como dijo el apóstol Pedro, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración». 1 Pedro 4:7. La reciente muerte del Papa Francisco, quien asumió el liderazgo de la Iglesia en 2013 tras la renuncia inédita de Benedicto XVI, ha revivido una de las preguntas más inquietantes para los fieles y estudiosos de la profecía. ¿Fue él el último papa? ¿Se ha cumplido finalmente la antigua profecía de San Malaquías con su partida? Jorge Mario Bergoglio, el primer papa jesuita y también el primer pontífice latinoamericano, fue elegido en un contexto de fuerte agitación dentro de la Iglesia Católica. Escándalos de abusos sexuales, divisiones internas y una pérdida creciente de fe entre los fieles. Su elección fue vista por muchos como un intento del Espíritu Santo de restaurar una iglesia herida. Su lema episcopal, Miserando adque eligendo, se traduce como «lo miró con misericordia y lo eligió», una frase que refleja su visión pastoral centrada en el perdón, la inclusión y la reforma. Sin embargo, mientras muchos vieron en Francisco una figura renovadora, otros comenzaron a observar paralelismos con el perfil de Petrus Romanus, descrito en la profecía de San Malaquías. Un pastor que gobernaría en tiempos difíciles,
que llevaría a cabo su ministerio en medio de grandes tribulaciones y que marcaría el final de la lista profética. Francisco nació en América, pero su linaje italiano y su rol en la sede romana podrían simbolizar ese título de Pedro el Romano. ¿Es coincidencia o forma parte de un diseño mayor? Para quienes toman en serio tanto las escrituras como la tradición profética, estas preguntas no son triviales. Jesús mismo advirtió a sus discípulos que el fin no vendría sin señales claras en los cielos y en la tierra. En Lucas 21, 25 a 26, leemos: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». Este pasaje ha sido interpretado por muchos exégetas no solo de manera literal, eventos cósmicos, sino también como símbolos espirituales y geopolíticos. El sol y la luna representan reinos y autoridades en lenguaje profético, como en Génesis 37:9 o Apocalipsis 12, por lo tanto, señales en el sol y la luna podrían aludir a la caída o transformación de grandes poderes, incluida la Iglesia de Roma. ¿Está esta señal representada en la muerte del Papa Francisco y en la incertidumbre sobre quién ocupará su lugar? El caos moral y doctrinal, el aumento de la apostasía dentro del clero y la posible aparición de un líder engañoso encajan con las advertencias bíblicas del fin de los tiempos. San Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:3-4: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». ¿Podría el próximo Papa o algún líder espiritual con apariencia de piedad ser este hombre de pecado? Estamos a punto de ver el surgimiento del falso profeta descrito en Apocalipsis 13, el que prepara el camino para el anticristo. No afirmamos con certeza lo que aún debe revelarse, pero el deber de los creyentes es estar atentos, vigilantes y discernir los tiempos. Jesús dijo en Mateo 16:3: «Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos». Si el Papa Francisco fue el último en la línea profética, entonces lo que venga después no será simplemente una elección papal más, sino el inicio de una nueva etapa profética que podría sacudir los cimientos espirituales del mundo entero. La muerte del Papa Francisco no debe considerarse solo como un hecho político o religioso, sino como un posible punto de inflexión espiritual y profético. Para muchos creyentes atentos a las señales de los tiempos, este evento no ocurre en el vacío. Llega en un momento histórico marcado por confusión moral, guerras, crisis climáticas y una creciente pérdida de fe, tanto dentro como fuera de la Iglesia. La profecía de San Malaquías señala que el último Papa, el 112º, gobernaría en tiempos de grandes tribulaciones, lo cual parece reflejarse con claridad en los desafíos que enfrentó Francisco. Escándalos sexuales en la Iglesia, conflictos internos sobre doctrina, tensiones entre modernismo y tradición, y una división creciente entre el clero y los fieles. Con su fallecimiento, muchos creen que la última etapa de esa tribulación podría estar comenzando. Este concepto no es ajeno a la Biblia. En Apocalipsis 7:14, Juan describe a un grupo de personas vestidas de blanco y le dice uno de los ancianos: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Este versículo no solo confirma la existencia de una gran tribulación previa al retorno de Cristo, sino que también deja claro que solo aquellos que se purifican espiritualmente estarán preparados para soportarla y salir victoriosos. La tribulación, entonces, no es simplemente un tiempo de dolor y juicio, sino también de purificación y decisión. La muerte del Papa podría marcar la apertura de una etapa en la que los verdaderos creyentes deberán definirse. ¿Seguirán la voz del buen pastor o serán engañados por doctrinas falsas? Apocalipsis 13 habla del surgimiento de un falso profeta que seducirá a muchos. ¿Será el sucesor de Francisco una figura auténtica o el comienzo de una falsa unidad espiritual que preparará el camino del anticristo?
Jesús mismo nos advierte sobre esto. En Mateo 24:42 declara: «Velad pues, porque no sabéis en qué día vuestro Señor ha de venir». Este llamado a la vigilancia espiritual es esencial. No se trata de caer en el miedo o el fanatismo, sino de vivir con discernimiento, pureza y una relación constante con Dios. La muerte del Papa es un evento visible. Lo invisible, el estado del alma, el rumbo de la Iglesia y el avance del plan profético es lo que requiere nuestro enfoque. Además, en Mateo 24:21, Jesús dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». ¿Estamos entrando en esa etapa sin precedentes? ¿Es la muerte de Francisco la señal que marca el umbral hacia ese tiempo señalado por el Señor? Si lo es, no podemos perder tiempo. Es el momento de volver al altar, a la palabra, a la oración profunda, al ayuno y al arrepentimiento genuino. La tribulación no es un castigo sin propósito, es la herramienta que Dios usa para separar el trigo de la cizaña, la fe verdadera del engaño religioso. Así como el fin de un pontificado puede cerrar una era, también puede abrir la puerta a una purificación profética de la Iglesia. Queda en nosotros estar preparados, despiertos y fortalecidos en el Espíritu, porque los tiempos que vienen exigirán una fe firme y un corazón limpio. Uno de los personajes más enigmáticos y peligrosos del Apocalipsis es el falso profeta, descrito en el capítulo 13 del libro de Revelación. A diferencia del anticristo, que se presenta como un líder político y militar, el falso profeta tiene una apariencia espiritual y engañosamente piadosa. Es esta característica la que lo hace especialmente peligroso. Parece un cordero, pero habla como un dragón. Apocalipsis 13:11, lo que implica que aunque se presenta como representante de Dios, en realidad habla con la voz de Satanás. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. El texto no puede ser más claro en cuanto a su doble naturaleza. Externamente santo, pero internamente corrompido. En tiempos de confusión espiritual, como los actuales, esta figura toma relevancia inmediata. Muchos intérpretes de las profecías, especialmente dentro del cristianismo evangélico y escatológico, han sugerido que este falso profeta podría surgir desde el corazón mismo de una institución religiosa global como la Iglesia Católica. Tras la muerte del Papa Francisco, las miradas están puestas sobre su sucesor, ya que algunos especulan que el próximo Papa podría ser una figura carismática, unificador de religiones, promotor de la paz mundial, pero con una teología que diluya el Evangelio auténtico y abra las puertas a la adoración del anticristo. Esto encajaría con el rol del falso profeta como aliado espiritual del sistema anticristiano que dominará el mundo en los últimos tiempos, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Apocalipsis 13:12. El falso profeta no busca adoración para sí mismo, sino que redirige la devoción religiosa hacia el anticristo, estableciendo una falsa unidad espiritual. Será un líder que aparentemente promueve valores nobles, pero que, en esencia, rebaja la verdad del Evangelio y niega la divinidad de Cristo. El apóstol Pablo también advierte sobre esta traición espiritual en 2 Corintios 11:14-15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Esto debería alertar a todos los creyentes, especialmente a aquellos que confían ciegamente en las jerarquías religiosas sin discernimiento espiritual. La Biblia nos llama a probar los espíritus. 1 Juan 4:1, porque no todo lo que parece santo es de Dios. Más adelante, en Apocalipsis 13:13-14, se nos muestra que el falso profeta realizará grandes señales, incluso milagros sobrenaturales, como hacer descender fuego del cielo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esto nos recuerda que los milagros no son garantía de verdad y que el engaño final será espiritual, no simplemente político.
El falso profeta no perseguirá abiertamente la fe verdadera al principio. La suplantará, la imitará y la deformará desde dentro. El texto culmina con una advertencia escalofriante: y les hizo hacer una imagen a la bestia. Apocalipsis 13:14. Esta imagen no es solo una estatua literal, sino una representación ideológica, política y espiritual del anticristo, que será objeto de culto mundial. El falso profeta establecerá una religión global basada en tolerancia aparente, inclusión sin arrepentimiento y paz sin verdad. Todo ello con una fachada cristiana. En este contexto, los fieles católicos y cristianos en general deben estar más alertas que nunca. No basta con seguir la tradición o las instituciones humanas. Se necesita una relación genuina con Cristo, una vida basada en las Escrituras y una sensibilidad espiritual para distinguir la voz del buen pastor de la voz del dragón. Como Jesús dijo en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». La Biblia está llena de advertencias sobre el fin de los tiempos, y muchos de los eventos actuales parecen alinearse con las profecías. Jesús nos habló sobre señales como guerras y rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos. Mateo 24:6-7. Y muchos creen que el mundo está en ese camino. La muerte del Papa Francisco es una señal de que estas profecías están tomando forma. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Este es el momento de mantener nuestra fe firme y prepararnos espiritualmente. La Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más poderosas y relevantes en la historia del cristianismo. Según las profecías, al final de los tiempos, la Iglesia enfrentará grandes pruebas. En Apocalipsis 17 se describe a la mujer sobre la bestia, que algunos interpretan como la Iglesia en su corrupción final, mientras que otros creen que simboliza el desafío que enfrentará la verdadera Iglesia de Cristo. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Apocalipsis 17:6. La Iglesia será purificada y los fieles serán llamados a mantenerse firmes en su fe. A lo largo de los siglos, el papado ha sido una figura central en la vida cristiana. ¿Pero es esta la voluntad de Dios? La Biblia no menciona explícitamente el papado, pero nos habla de la autoridad de los líderes espirituales. En Mateo 16:18, Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», lo que ha sido interpretado como la base del papado. Sin embargo, Jesús también advirtió sobre la importancia de la humildad y la verdadera fidelidad a Dios. «El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Mateo 20:27. Los papas deben recordar siempre esta enseñanza. Con la muerte de Francisco, la Iglesia se enfrenta a un futuro incierto. Algunos creen que el próximo papa será el líder espiritual de la última generación, guiando a la Iglesia a través de tiempos difíciles. Otros se preguntan si veremos una nueva reforma, una purificación o incluso un colapso espiritual. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». La Iglesia debe mantenerse fiel a Cristo, sin importar las tribulaciones, para que podamos ser parte de su victoria final. La muerte del Papa Francisco ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia, y los tiempos de tribulación podrían estar comenzando. Como cristianos, debemos estar atentos a las señales, pero no llenarnos de miedo. En lugar de eso, Jesús nos llama a estar preparados, a vigilar y a orar. «Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Mateo 25:13. La profecía de San Malaquías puede ser un recordatorio para todos nosotros de que el fin está cerca, pero es nuestra fe y nuestra relación con Cristo lo que realmente nos dará la victoria en estos tiempos finales. La muerte del Papa Francisco no es solo una noticia histórica, sino un posible punto de quiebre espiritual que nos obliga a mirar con ojos proféticos lo que viene. Las Escrituras, las señales y las advertencias están allí, esperando a ser discernidas por corazones humildes y vigilantes.
No se trata de sembrar miedo, sino de despertar a una generación que ha sido adormecida por la comodidad y el conformismo espiritual. El tiempo de decidir ha llegado. ¿Estamos preparados para enfrentar los tiempos profetizados? ¿Estamos dispuestos a defender la verdad de Cristo, incluso si el mundo entero la niega? Como dice Apocalipsis 3:11, «He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». Este es el momento de aferrarnos a la palabra, de volver a la oración, de velar en santidad. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos cada vez más cerca. Si deseas seguir profundizando en las profecías bíblicas, en las señales de los últimos tiempos y recibir mensajes que edifiquen tu fe, no olvides suscribirte a este canal, Sabiduría Celestial, activar la campanita y compartir este mensaje con quienes necesitan despertar espiritualmente. Si este mensaje tocó tu espíritu, te invito a que formes parte de esta comunidad. Aquí buscamos la verdad, no el sensacionalismo. Aquí estudiamos la palabra, no la confusión del mundo.